¿Por qué ocurre el anuncio sin que hayan comparecido ante la Justicia Especial de Paz? Recordemos el por qué tendrían que responder ante un tribunal especial. Veamos esta nota de nuestra cadena aliada RCN Televisión. El juzgado octavo especializado condenó a Londoño Echeverry la pena de 40 años de prisión. Este hecho tiene que ver con acción criminal cometida contra el Club del Nogal. En el prontuario aparecen penas de 40 años por homicidio agravado, 36 años por secuestro, 19 años de prisión por homicidio y 9 años por rebelión. Según los expedientes, están suspendidas las 4 órdenes de detención contra Rodrigo Londoño. Por el Tratado de Paz, pues están suspendidas, y quien resuelve eso es la Sala de Situaciones Jurídicas de la JEP. Según los jueces penales, Luciano Marín Arango alias Iván Márquez fue condenado a 9 procesos penales. La pena más alta, 40 años de prisión por el atentado del Club del Nogal, por homicidio, tentativa de homicidio y terrorismo. En el 2008 fue condenado a la pena de 38 años de prisión por secuestro extorsivo, otra pena de 40 años por homicidio y otras más por rebelión. Una persona condenada por un delito no puede llegar a la política. Finalmente, Jorge Torres Victoria alias Pablo Catatumbo recibió 2 condenas, una 9 años de prisión por homicidio agravado y otra por rebelión. Nos acompaña en nuestro centro de noticias Diego Carrero Barón, investigador del Centro de Pensamiento y Diálogo Político. Señor Carrero, muy buena tarde, gracias por estar en NTN 24. Buenas tardes a ti y a toda la audiencia. ¿Por qué tendrían las FARC que ir o que postularse tanto al Congreso como a la candidatura a la presidencia de la República sin haber pasado por la JEP, sin haber ido a esa justicia especial que fue lo que se le prometió al país en un minuto determinado? Bien, el elemento central, o el argumento central mejor, por el cual las FARC pueden participar del proceso electoral que se avecina el próximo año para el caso colombiano, tiene que ver fundamentalmente con una cosa, y es que en este país hubo un acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la insurgencia de las FARC. No hubo un proceso de rendición por parte de la guerrilla de las FARC, acá hubo un acuerdo de carácter político, y en ese acuerdo político básicamente se estableció que las FARC renunciaban a la lucha armada y en ese marco podían dar tránsito hacia un escenario político en el que cambiarían las armas por los votos. Esa era una de las esencias del acuerdo. Las FARC han venido cumpliendo en ese sentido, y creo que aquí la nación colombiana, el conjunto de la ciudadanía en nuestro país, debe cerrar filas en torno a la implementación. ¿Y eso qué implica? Eso implica garantizar que los acuerdos se cumplan, y dentro de los acuerdos se estableció la participación política de las FARC, y en ese sentido es que tenemos, digamos, el espíritu de la participación en este momento, tanto de Rodrigo Londoño como de los candidatos a la Cámara y el Senado por el partido político Antes de la ir FARC. con otro invitado que tenemos, Jairo, ciertamente se estableció y se firma un acuerdo de paz para cambiar las armas por los votos, sí, y para que los miembros de la FARC pasen a la vida política de Colombia. Sí. Pero no se estableció también que tenían que ir a una justicia especial para, en honor a la verdad, para resarcir a las víctimas. No se estableció que esta justicia especial tenía primero que juzgar para que pudiesen pasar a la vida política. Claro que sí, y hay que hacer una claridad sobre este particular. Sin lugar a dudas, como lo dice el profesor Diego, es necesario tener en cuenta que una de las razones esenciales de dejar las armas consiste en la participación política, y en eso le asiste toda la razón, no solamente porque lo establece el acuerdo del Teatro Colón, sino porque es la práctica internacional. Sin embargo, hay un impedimento muy fuerte. Todos los procesos de paz después de la Convención de Naciones Unidas del año 1998, donde se crea la Corte Penal Internacional y el Estatuto Penal de la Corte Internacional, se crea un rasero que es un estándar internacional que se llama el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Acciones de No Repetición. La esencia del proceso realmente está ahí, no en la participación. La participación hace parte de uno de los elementos vitales de cualquier proceso de paz, siempre y cuando se solvente verdad, justicia, reparación y acciones de no repetición. El problema es que nosotros, quizás apresurados desde el punto de vista de las consideraciones del Estado, lanzaron 17 hojas de ruta. Una de ellas era la justicia, otra la verdad, otra la reparación y otras acciones de repetición. Hasta tanto no se pueda surtir, por lo menos en el plano eminentemente procedimental,
todos esos estándares internacionales, el tema de la participación política empieza a flaquear, porque los principios de cualquier proceso de paz están supeditados a justicia, verdad, reparación y acciones de no repetición. ¿Qué es lo que está pasando en la vida real y en la práctica? Dos cosas. Primero, sencillo, a las FARC como grupo político, bienvenidos a la democracia constitucional. Hay unos requisitos que son insalvables, hay unas consideraciones que demandan tiempo y debate, y si no sale la Justicia Especial para la Paz y esta no entra a operar, difícilmente sus garantías de participación política se van a poder cristalizar. En segundo lugar, ¿qué opciones quedan? Las opciones para el gobierno nacional son muy pocas. Yo creo que difícilmente, vía Fast Track, que se vence el 30 de noviembre, vamos a tener Justicia Especial para la Paz. ¿Qué implica ello? Que la FARC se va a inscribir como candidatos al Congreso o a la Presidencia de la República sin siquiera existir la Jurisdicción Especial para la Paz. Y eso sería un incumplimiento del gobierno que afecta a las FARC. Y no hay forma de solucionarlo a menos que se decrete un estado de conmoción interior. Diego Carrero, ¿por qué hay que saltar los tiempos? Es decir, de cara al país, ¿no tendrían que cumplirse los plazos establecidos de alguna manera? O si no los plazos, más bien los pasos establecidos para eliminar todo este debate, para que el país entero tuviese credibilidad finalmente en este acuerdo? Bien, pues yo creo que una de las cosas en la que debemos prestar atención es que estamos en un momento excepcional de la historia de este país. Estamos cerrando un ciclo de violencia de más de 5 décadas, estamos cerrando un conflicto que costó la vida a más de 250.000 colombianos, 8 millones de víctimas, 8 millones de hectáreas despojadas a campesinos por parte fundamentalmente de grupos paramilitares, y en el marco de ese tránsito, de cerrar esa horrible noche a la que asistió la nación colombiana, creo que no podemos enredarnos en cuestiones de tipo jurídico cuando aquí evidentemente debemos buscar soluciones de carácter político. La Jurisdicción Especial de Paz hoy no ha podido desarrollarse como consecuencia de los impedimentos, de las tramoyas, de las trampas que particularmente los enemigos de la paz, Cambio Radical y el Centro Democrático vienen adelantando en el Congreso de la República. Es decir, no es responsabilidad de las FARC, no es, responsabilidad de todos aquellos que hemos creído en este proceso, sino que es responsabilidad fundamentalmente de aquellos que históricamente se han opuesto a la solución política del conflicto armado en Colombia. Entonces, en ese plano, yo creo que el país debe estar tranquilo porque de acuerdo a lo que se estipuló en La Habana, todos los actores que participaron del conflicto, no solamente la insurgencia, sino los empresarios, los banqueros, que estuvieron inmersos de una u otra forma en el desarrollo del conflicto armado en Colombia, tendrán que ir a la JEP, las FARC, el conjunto de su militancia que estuvo en armas y que cometieron pues los delitos que en el marco de lo que se establece en la Jurisdicción Especial de Paz tendrán que ser sancionados. Entonces creo que el país debe estar tranquilo en eso. En los otros procesos de paz, en el mundo se han presentado situaciones semejantes, es decir, aquí ningún grupo armado entrega las armas, deja las armas para ir a la cárcel, sino que estamos diciendo que el espíritu esencial del acuerdo era frenar la guerra y dar cabida a una ampliación de la democracia en Colombia. Pero si se quiere ir a la democracia, tengo a Ervin Hoyos, que ya le voy a dar paso, pero si se quiere participar de la democracia hay que cumplir con las reglas de la democracia. Entonces, ¿cómo puede ser un argumento que no podemos enredarnos en lo jurídico, si lo jurídico finalmente da sustento a la democracia? Y Dani, aquí hay un problema muy grave, permítame, profesor Diego. Yo por lo menos no comparto la afirmación del profesor Diego en el sentido de los enemigos tradicionales de la paz, mucho menos de los procedimientos, tampoco que los empresarios o ciertos sectores tengan que acudir a la Justicia Especial para la Paz por dos principios fundamentales. Reitero uno que ya dije, el primero, al grupo político de la FARC, bienvenidos a la democracia y particularmente al Estado de Derecho. Se tienen que someter al Estado de Derecho y hay unas complicaciones que yo puedo entender lo que dice el profesor Diego de lo que ha sido la discusión en el Congreso, pero hay un punto relevante. El Cambio Radical no creo que sea un enemigo de la paz per se, el Centro Democrático tampoco creo que sea un enemigo per se de la paz. Saboteando. Yo no creo que sean saboteando, son las reglas de la democracia y las reglas de la democracia enseñan que tienen que haber unas mayorías mínimas, mayorías que el gobierno nacional acortó por el proceso de paz, pero como se rompieron esas mayorías,
en estos momentos estamos empantanados. Quiero darle o saludar a Ervin Hoyos, periodista, presidente de la Federación de Víctimas de la FARC. Ervin, gracias por acompañarnos. Yo les pido a los tres que tratemos de tener respuestas cortas para poder agilizar y que nos alcance el tiempo. Ervin, hay que cerrar filas ante lo que sería la implementación del acuerdo de paz, obviar la argumentación jurídica. Se está saboteando, como dice Diego Carrero, la implementación del acuerdo. Bueno, yo creo que vale la pena que echemos un poco atrás y miremos lo que mal empieza, mal termina. Esto empezó mal desde el mismo momento en que las FARC empezaron en Oslo diciendo no hemos secuestrado, no hemos desaparecido, no somos narcotraficantes, no hemos reclutado menores. Cuando se van con esa mentira contra el país, inmediatamente el país se polarizó entre los que se fueron apoyando al gobierno y entre quienes hemos estado del lado de las víctimas y somos testigos de todos los crímenes de las FARC. Y a partir de ahí, el gobierno avanzó sin exigirle a las FARC una verdad para ganar la credibilidad. Hoy esa es la cosecha. El país no está viendo resultados, el país ve que las FARC no se han desmovilizado, que hay unas FARC activas y hay otro grupo que se llama FARC como partido político. ¿Qué nos deja a entender esto? Que hay unas FARC armadas y hay unas FARC en la parte política. Esa es la explicación de la estrategia que han tenido las FARC y que está dentro del mismo plan de toma estratégica del poder por parte de las FARC. Esto está diseñado y escrito desde hace muchos años. O sea, no nos extrañemos porque esto lo han publicado, está en los libros de las mismas FARC y estamos viendo realmente la aplicación de un proceso político que mezcla la combinación de las diferentes formas de lucha. Así que hace parte de la estrategia y eso es lo que ha minado de total no credibilidad en este proceso y esa es la cosecha que estamos viendo en este momento. En este momento, claro, como vienen las elecciones, pues los partidos que apoyaron a Santos en este momento no quieren tener el INRI de haberle apoyado en la última fase porque este gobierno va de caída y ellos están esperando ganar votos, o sea que se le están saliendo al gobierno del lado para poder ganar votos en las próximas elecciones. Pero así que la JEP, como va, yo creo que esto va a tener que irse a conmoción interior. Ahora, Jairo, expliquemos... antes de ir a una pregunta que le iba a hacer a Diego, pero expliquemos conmoción interior. ¿Por qué conmoción interior? Es decir, ¿qué permitiría decretar la conmoción interior para que nuestra audiencia pueda entender? Y Dania, la conmoción interior es un estado de excepción que trae la Constitución Política del 91 en Colombia que le permite, por situaciones que son inesperadas y que van más allá de las facultades que tiene el Congreso de la República, decretar una situación excepcional para que bajo el amparo de esta situación crítica el Ejecutivo pueda dictar unos decretos que solucionen un problema crítico en temas políticos, sociales y económicos. En este caso, lo que ha pensado... ¿Pero hay una situación de conmoción interior que amerite que se dicte, es decir, este estado? La gran Cuando uno pregunta... dice conmoción interior, a ver, uno entiende que hay una rebelión, hay una situación de orden público, hay una situación fuera de control que amerita dictar una conmoción interior. ¿Ese es el caso? O sea, ¿llegaríamos a una conmoción interior para hacer viable decretos que permitan que entonces la FARC se inscriban candidato a presidente y a las cámaras? Y Dania, la gran mayoría de decretos de conmoción interior que se han dictado sin un sustento claro y preciso han sido tumbadas por el Congreso. ¿Qué es lo que ha hecho la administración Santos, pero también las otras administraciones? Que dicta el decreto, se demora 6 veces la Corte Constitucional en actuar para suspender los decretos, pero en ese transcurso permitiría, gracias a un decreto, que se escribieran los miembros de la FARC. Diego, ¿esta es la solución? ¿Ir a conmoción interior? Creo que el país debe buscar los mejores mecanismos en el marco de la democracia para garantizar la implementación del acuerdo de paz. Creo que lo fundamental aquí es eso, que en el marco de los instrumentos, las herramientas que nos da la democracia en Colombia, podamos garantizar la implementación del acuerdo de paz para que no siga sucediendo lo que está pasando. Y es que tenemos una implementación del acuerdo de paz bastante coja, infortunadamente como consecuencia de ese estado de implementación. Aquí se está generando una situación que puede llegar a multiplicar las disidencias. Las disidencias no son un problema del movimiento, del partido político FARC.
es un problema es un problema para el país en el marco del incumplimiento del acuerdo de paz. Es que ¿cuántos exintegrantes o excombatientes mejor han sido asesinados en los que va del año? ¿Cuántos líderes asesinados? Estamos hablando de más de 130 líderes asesinados en lo que va del año. Y es decir, aquí sí, digamos, con todo el respeto que merece Erwin, me parece que uno no puede hacer esas aseveraciones. Estamos en un estado, digamos, en un momento del país diferente, y aquí hay que hablar en general de todas las víctimas. Y Jairo, en relación a lo que señalabas, yo considero, y bueno, se plantea en el acuerdo, los empresarios que tuvieron responsabilidad en el conflicto tienen que responder por los hechos cometidos. Claro, pero lo que no se puede es, o sea, la opinión pública reciente es que vayan a responder ante la Justicia Especial para la Paz una vez que ya están en los cargos o una vez que ya están las candidaturas inscritas. Erwin. Mire, lo que pasa es que no nos podemos dejar confundir. Una cosa es que el partido de las FARC quiera hacer política y que hagan política. Es que no nos oponemos a que hagan política los que han estado en la clandestinidad, los que estuvieron en el exterior, los que han estado camuflados, que nunca dieron la cara y que ahora salen como políticos. Esos pueden hacer política, que se postulen. Pero ahora nos damos cuenta que las FARC no tenían candidatos y tuvieron que poner a los más crueles, sanguinarios de la historia como candidatos. O sea, ¿a quién se le ocurre eso? Que un criminal como Timochenko, que un criminal como Iván Márquez, que un criminal como Santrich y como todos ellos van a ser los candidatos sin haber pasado antes por la justicia. ¿Dónde están, si quieren quitarles todas las inhabilidades, dónde están los costos que genera una pena cuando son condenados? Hay unos costos en dinero para reparación. ¿Dónde están esos costos que los refleja también la Procuraduría? ¿Dónde están el esclarecimiento de verdad? ¿Dónde están las víctimas que cada uno de ellos cometió, desaparecieron, secuestraron y no volvimos a saber de ellos? Esas son unas razones que les tienen que enfrentar antes de querer hacer política. O sea, no podemos permitir que los que están chorreando sangre vengan a legislar. Ellos pueden poner a otras personas, así como pusieron a Imelda Daza, pueden poner a muchos más y no a los más grandes criminales. Eso es lo que no podemos tolerar, que vengan a poner a los más sanguinarios a bofetear a Colombia y a las víctimas poniéndolos de candidatos. Bueno, pero también sabíamos, es decir, que los digamos, los representantes, los cabecillas de la FARC iban a estar allí e iban a ser los primeros en política. Jairo, lo hemos comentado muchísimas veces. Claro, y lo que hemos comentado, además, o sea, este tema va a seguir polarizando el país. Dime, Erwin. Es que lo dijeron que iban a hacer política después de pasar por la justicia, no como lo están haciendo. Después de pasar por la justicia, Santos lo dijo muchas veces, después de que pasen por la justicia pueden hacer política, y todos estamos de acuerdo, después de que pasen por la justicia que hagan política, pero antes no. Ahora, ¿no sería sano para Colombia cumplir con lo establecido? ¿No sería sano para el propio proceso ir poco a poco y llevar los pasos para evitar toda esta polémica que va a ocupar la primera línea de la campaña electoral? Sin lugar a dudas, y Dani, hay que tener en cuenta varios factores. El primero de ellos es que si no tenemos operando la Justicia Especial para la Paz, y reitero, no creo que salga este año porque los tiempos ya no cuadran, difícilmente vamos a tener nosotros la oportunidad de instalar la Comisión de la Verdad. Si no hay Comisión de la Verdad y tampoco hay Justicia Especial para la Paz, las acciones de no repetición y las indemnizaciones por cuenta de las reparaciones tampoco van a existir, pero quedarían ellos entonces solamente con el componente de participación política, es decir, no cumplirían la esencia del proceso, que son los estándares internacionales, y sí estarían habilitados para hacer política. Cuando no hay equidad en esos temas, no solamente se habilita para que la Corte Penal Internacional, vía Fiscalía, intervenga en el país, sino que va a perder más legitimidad un proceso que todavía no ha logrado implementarse. Diego, ¿no sería de cara al país bueno llevar las cosas con un poco más de calma y no con esta carrera que se lleva para participar en el próximo proceso electoral? Creo que al contrario. Al contrario de estar hablando hoy de carreras, lo que vemos es un lento proceso de implementación del acuerdo de paz. A propósito de lo que señala Jairo, yo creo que valdría la pena hacer un balance de lo que ha sido el desarrollo de la implementación en el marco del Fast Track durante este año. Al contrario, aquí no estamos hablando de carreras. Lo que se viene presentando en el país es un letargo en términos de los tiempos en relación a la implementación. Aquí hay muchos temas que nos están, digamos, que nos afanan. A mí sí me preocupa el énfasis, por ejemplo, que hoy se hace respecto a
la participación política de las FARC en el marco de las elecciones que se vienen para el próximo año, y que aquí no estemos hablando de qué ha pasado con la reforma rural integral, de que aquí no estemos hablando de qué ha pasado con la reincorporación, de que aquí no estemos hablando, a propósito de las víctimas, de los recursos que es necesario ejecutar, que es necesario el Estado colombiano ubique para poder avanzar en términos de la reparación de las víctimas. Aquí no estamos hablando de la forma en que los componentes internacionales del Acuerdo de Paz están contribuyendo en el seguimiento a la implementación. Es decir, aquí no hemos hablado ni dado la discusión en relación a la sustitución de cultivos de uso ilícito. Es decir, nos centramos en una parte del acuerdo, pero hay que leer el acuerdo en su conjunto, y valdría la pena hacer el balance de los otros puntos, y en relación a esos otros puntos saber por qué no se ha avanzado, y que den la cara los responsables de por qué no se ha avanzado. Erwin, ¿por qué no se avanza? Te pido una respuesta breve, ya estoy cerrando. Mire, aquí hay una cosa que hay que decirla claramente. Las FARC tienen un afán urgente de que el gobierno les gire el dinero que hay por concepto del partido político, y que solamente se lo giran si presentan las listas de presidente y de senadores. Eso lo tienen que girar la próxima semana. Ese es el afán que tienen las FARC en este momento, de asegurar plata. Aquí no hay plata para víctimas, ellos no están pensando en eso, ellos están pensando en la plata que quieren los comandantes, todos los jefes del secretariado, que se la tiene que girar el gobierno. Aquí eso es lo único que les interesa. Yo tengo a mi lado guerrilleros que han sido excluidos de las listas porque solamente se negaron a decir las mentiras que ellos les están exigiendo. Ellos les están diciendo a los guerrilleros que mientan, que no reconozcan los crímenes, y a los que no aceptan eso, los excluyen de las listas. No les interesan las víctimas, eso es totalmente falso. Les interesa la plata que les va a dar el gobierno para lo del movimiento, el partido político, para lo del centro de pensamiento, para toda esa estrategia que tienen montada. Eso detrás de eso es lo que van, no es más, ese es el afán que tienen. Jairo, ¿qué tenemos por delante? Y Dania, fíjate dos cosas. Una polarización que crece. No. Y que va a ser mucho más profunda. Hay un tema que no podemos olvidar, que es el balance político de legitimidad. Cuando esto se fue al plebiscito el año pasado, pues ganó el no, con escaso margen, pero sí hay una proporción de un 49 y un 49%, siendo un poco mayor por muy pocos votos el voto por el no. A partir de ese momento, la división que se sentía en el país ha impregnado al Congreso y al Ejecutivo, y la siguiente razón por la cual esto no ha funcionado es simple y llanamente por falta de liderazgo de la administración Santos. No ha podido liderar como se esperaba la aprobación de las leyes y los decretos más sensibles para implementar el proceso de paz. ¿Y por qué no lo ha podido hacer? Porque el país está fragmentado, y mientras se mantenga esta fragmentación, difícilmente lo vamos a lograr. Y mientras más cerca estemos de las elecciones, ¿no va a ser aún más complicado? Mucho más difícil. Me encantaría tener más tiempo para nuestros invitados y para este tema. Les propongo que la próxima semana volvamos a poner el tema sobre la mesa. Va a seguir siendo noticia, evidentemente, y vamos a seguir allí debatiendo sobre ella. Quiero agradecer a Diego Carrero, a Erwin Hoyos y a Jairo Libreros, por supuesto, que nos acompaña siempre, por estar en la tarde de hoy. Gracias de verdad por acompañarnos. Gracias.